Ok chicos, vamos a resolver este ejercicio que venía en el examen de prueba de circuitos eléctricos. Entonces lo que se nos pide es obtener el circuito equivalente de Thevenin entre las terminales A y B y obtener el voltaje y la resistencia de este resistor 4 de carga. Digo el voltaje y la corriente, perdón. Entonces pues vamos a ello. Ya sabemos que el obtener el circuito de Thevenin es básicamente desconectar todo este circuito. Tenemos nuestro circuito como se muestra aquí. Vamos a tratar de dibujarlo. A ver, tenemos resistor, fuente, resistor, resistor. A ver, un resistor. Aquí va a haber una fuente de voltaje que, si no estoy mal, tiene la polaridad invertida. Es decir, que este es el polo negativo y este el polo positivo. Dicha fuente es de 8 volts. Aquí vamos a tener un resistor adicional. Y aquí también. Ahí tenemos nuestro pequeño esquema. Nada más nos falta que es de 6, de 3, 4 y 2. De 3, 4 y 2 ohms. Nuestras terminales A y B son estas, A y B. Cuando hablamos del circuito de Thevenin, pues nos referimos a que vamos técnicamente, vamos a copiar este esquema. Aquí. Pues cuando hablamos de que vamos a obtener el circuito de Thevenin, a lo que nos referimos es, yo voy a quitarle a ese resistor entre las terminales A y B absolutamente todo el circuito y lo voy a reemplazar con un circuito más sencillo. ¿Cómo va a ser ese circuito más sencillo? Va a tener una fuente de voltaje, que va a tener el voltaje de Thevenin, y va a tener un resistor en serie, ¿no?, que va a ser la resistencia de Thevenin. Entonces, los efectos de este circuito sobre el resistor de carga son equivalentes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que determinar en nuestro examen eran tanto la resistencia como el voltaje, y después corriente y voltaje en este resistor. Es verdad que podrían ustedes proponer tres corrientes de malla, ¿no? Corriente 1, corriente 2, corriente 3. Sacar de esas tres ecuaciones este voltaje y esta intensidad, pero bueno, eso no les sirve para contestar los dos primeros incisos. Entonces vamos a sacar adelante nuestro circuito de Thevenin, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ponerlo con otro colorcillo, obtener la resistencia de Thevenin. Muy bien, para eso voy a copiar este esquema, lo voy a colocar por acá. ¿Y qué vamos a hacer? Para cualquier tipo de análisis de Thevenin, lo primero, recuerden que tenemos que desconectar es la carga. Esta fuente de voltaje la voy a hacer entrar en corto. En pocas palabras, va a desaparecer esa fuente, ¿no?, cuando son de voltaje. Cuando son de corriente, únicamente las hacemos entrar en circuito abierto.
Y aquí hay que analizar algo. Básicamente nosotros estamos tratando de sacar el resistor equivalente entre esta A y esta B, ¿no? Son el mismo nodo. ¿Okay? Entonces, si pensamos que en un circuito como estos puede fluir una corriente, hay que ver que cuando esa fuente entró en corto, técnicamente este resistor quedó conectado al mismo nodo. Dicho de otra manera, cualquier corriente que vaya a fluir por acá va a sentir resistencia a su paso en esta rama, pero en esta otra ninguno, ¿no? Hay nula resistencia aquí, vale 0, y por lo tanto tiene una capacidad para que fluya corriente hasta límites infinitos, por así decirlo. Entonces, básicamente es como si esta parte del circuito no existiera. Entonces, aquí técnicamente, porque el resistor de 2 ohms está en circuito corto, podemos quitarlo del esquema y utilizar únicamente los otros dos. ¿Okay? Y aquí se puede ver que este de 6 ohms está conectado a A y a B, y este de acá está conectado a A y a B. En pocas palabras, el resistor de Thevenin es la conexión en paralelo de ambos. Pues vamos a tener aquí un sexto, aquí vamos a tener un 4, vamos a tener 1, aquí vamos a tener 4 24avos, y aquí vamos a tener 6 24avos, y después de resolver esto nos va a quedar 2.4 ohms, ¿no? Esa es nuestra resistencia de Thevenin. Entonces, la resistencia de Thevenin es 2.4 ohms. ¿Qué acabamos de obtener aquí? Esta resistencia en serie. Este resistor tiene 2.4 ohms de valor de resistencia, ¿no? Circuito equivalente de Thevenin, ¿no? El circuito que nosotros usamos para reemplazar todo este circuito más complejo. Ahora, ¿qué nos falta? El voltaje de Thevenin. ¿Cómo vamos a utilizar el voltaje de Thevenin? Muy sencillo. Esta vez lo que vamos a hacer es, como siempre para el análisis de Thevenin, vamos a desconectar la carga, ¿no? Como si no estuviera, la que nos interesa. Y ahora vamos a obtener el voltaje AB, este voltaje entre estas terminales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues muy sencillo. Aquí podemos ocupar ecuaciones de malla, o podemos ocupar cualquier otro tipo de método que nosotros querramos. En este caso yo voy a ocupar mallas. ¿Qué voy a hacer? Voy a proponer, como esta fuente tiene esta dirección, una corriente de malla en esta dirección, ¿no? Una corriente de malla 1, que va a polarizar de más a menos aquí, de más a menos acá. De este lado voy a proponer una corriente de malla 2, que va a polarizar este resistor de más a menos. Haciendo una ecuación de malla, empezando, no sé, por este nodo, ¿no? Y yéndome hacia la derecha, ¿qué voy a tener? Más 4 ohms por I, 1, menos la fuente, que son 8 volts, me voy, más 6i, y ya llegué a mi origen. Entonces, esta ecuación que vamos a tener, 10 y 1 menos 8 es igual a 0, y al despejar vamos a tener 8 décimos o 0.8 amperios, ¿no? Ya tengo la corriente 1, fácilmente podría sacar la corriente 2, pero veamos que no me interesa. ¿Por qué? ¿No? Porque lo que me interesa a mí es sacar el voltaje entre A y B. ¿Cómo voy a hacer eso? Hay dos maneras. Uno puede seguir desde aquí, ¿no? Desde este nodo, que es nuestra Tierra,
y sumar voltajes. Más, vamos a ver, el voltaje de B es 0 porque está conectado a la tierra. Y el voltaje de A, pues hay que seguir esta rama, ¿no? O sea, va a ser el voltaje de A más 8 volts, y luego menos el voltaje de este resistor de 4, o sea, resistencia por intensidad, que es la de 0.8, que es la que está pasando aquí, ¿no? Y eso quiere decir que mi voltaje de A es 8 por 4 es 32, o sea, 8 menos 3.2, y vamos a tener 4.8 volts. Entonces mi voltaje de Thevenin es la resta entre ambos. 4.8 menos 0 da 4.8. Ya tengo el voltaje de Thevenin. ¿Cómo más pude haber sacado ese voltaje de Thevenin? En lugar de seguir por esta rama hacia este resistor, hacia el nodo A, pues puedo seguir por acá, ¿no? Y únicamente añadir el voltaje de este resistor. Entonces mi voltaje de Thevenin sería el más los 6 ohms por la corriente, que es 0.8, 6 por 8 es 48, menos un punto decimal, 4.8 volts. ¿Correcto? Vean que da lo mismo, sin importar si sigo esta rama, ¿no? Menos 8 menos el voltaje de este, que es de 3.2, o me voy por aquí y me subo y es más 6 por la corriente. Ambos me dan el resultado del voltaje de Thevenin, y aquí está, ¿no? Yo puedo agregar que ya este voltaje de Thevenin es 4.8 volts, ¿no? De esta manera. ¿Okay? Entonces, si a mí me preguntan ya, pues cuál es la intensidad de corriente en este resistor, pues sencillamente con una ecuación de Mayer, pues desde aquí voy y digo, pues es menos 4.8, subo, de más a menos es más 2.4 por I, ¿no? Es la corriente I, más a menos, más 3 ohms por I igual a 0. Entonces aquí vamos a tener que la I va a ser igual a 4.8 entre 5.4, que es la suma de estos, ¿no? ¿Cuánto da eso? Vamos a calcularlo. 4.8 entre 5.4, 0.8889. 0.8889 amperios. Y esta es la corriente en el resistor 4. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje es resistencia, o sea, resistor 4, por intensidad. Pocas palabras, los 3 ohms por 0.889. Entonces va a ser 3 por el ANS, 2.667. 2.667 volts. Y aquí están los datos de corriente y de intensidad de este resistor. ¿Qué quiere decir eso? Que en este circuito está fluyendo una corriente en este resistor de 2.667, perdón, de 0.889 amperios, ¿no? Pero creo que está fluyendo hacia acá, me parece. Y el voltaje entre estas terminales es 2.667 voltios, ¿no? Pues acabamos de obtener esos valores utilizando el circuito equivalente de Thevenin, y debería dar lo mismo si hubiéramos utilizado 3 mallas desde un inicio. Entonces este fue todo el ejercicio. Entonces recuerden, obtener Thevenin es obtener un circuito que si desconectamos de este de 3 ohms, le podemos conectar este que es un resistor en serie y una fuente de voltaje. Entonces primero hacemos entrar en corto la fuente, lo cual provocó que se desconectara este resistor. Quedaron estos dos en paralelo y ese es nuestro resistor de Thevenin. Recuerden que no tenemos la carga. Y para el voltaje
Ahora volvemos a agregar la fuente, eso ya habilitó este otro resistor y sacamos este voltaje de aquí. En teoría ya este es un circuito más fácil de analizar. Utilicé yo dos mallas, podríamos haber utilizado una. Vean que esta malla de acá pues está de más, no necesité más. Y una vez obteniendo las corrientes, podría obtener los voltajes sumando, ¿no?, desde la tierra hasta el nodo que me interesa. ¿No? Aquí menos 8 y aquí más 8 digo, y menos 3.2, o desde aquí más los 3.2, los 4.8 directos, ¿no?, que nos da. Muy bien. Y bueno, eso es todo respecto a este ejercicio. Espero que este video les sea de ayuda.